Salazar, soy estudiante de la carrera de Psicología del segundo trimestre y a continuación les voy a explicar sobre la anatomía y generalidades del cerebro. Como requisito de la cátedra de Fundamentos de Neurociencia con el profesor Germán Graterón. Principalmente debemos de conocer qué es el cerebro. Es una masa ligeramente ovoide cuyo polo más grueso está ubicado hacia atrás. El considerable volumen que alcanza en el ser humano es uno de los rasgos más distintivos de la especie humana. Se localiza en la caja craneal y pesa aproximadamente en un adulto entre 1.300 a 1.500 gramos. Entre las funciones que realiza el cerebro están la percepción, análisis, retención, emisión y control de la información. Su superficie, como podemos ver acá, no es lisa, sino que tiene unas arrugas o pliegues que se llaman surcos a las pequeñas hendiduras, cisuras a las profundas hendiduras y circunvoluciones, que son abultamientos localizados entre dos surcos o cisuras adyacentes, como podemos observar por acá. También es importante mencionar que contiene una sustancia gris que se localiza por fuera del cerebro y está formado por cuerpos neuronales. También está la sustancia blanca que se localiza por dentro del cerebro y está formada por axones que conectan las neuronas. La concentración de mielina en este tejido le da un aspecto blanco opaco. En la línea media de la convexidad, vamos a ver en la línea media de la convexidad, se puede ver una hendidura profunda que se llama cisura interhemisférica, que divide el cerebro en dos lados laterales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los hemisferios cerebrales están unidos en su parte media por una estructura que coordina que conecta y coordina a ambos hemisferios, el cual se llama cuerpo calloso, que es toda esta imagen que podemos observar acá. Entre algunas de las funciones del hemisferio derecho está que controla el lado izquierdo y se encarga del procesamiento de funciones de percepción y se desarrollan las habilidades espaciales, musicales y artísticas. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y regula actividades del lenguaje, razonamiento y científicas. Ahora vamos a apreciar un poco lo que es el encéfalo. El encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Está compuesto por tres partes voluminosas como son el cerebro, el cerebelo, esta parte de acá, muy bien, y el bulbo raquídeo y otras partes más pequeñas. Muy bien, está envuelto por las meninges, que podemos ver acá, por las meninges que son tres membranas, que son tres cubiertas membranosas, las cuales protegen el neuroeje. Estas tres membranas se llaman dura madre, que es la de color azul que está acá, muy bien, es la más gruesa y superficial. Aracnoide es esta pequeñita que está acá y se encuentra en la parte media. Y la pía madre, que se adapta fácilmente a la superficie externa de cualquier órgano que cubre. Ahora vamos a observar un poco lo que es la parte interna del cerebro con el sistema límbico. El sistema límbico es aquel que está formado por varias estructuras cerebrales. Está constituido por, aquí podemos ver el sistema límbico,
está constituido por el hipocampo, ¿ok? El hipocampo, que controla la sed, el hambre y la agresividad. El hipotálamo, que regula las funciones de la glándula hipofisiaria, productora de otras hormonas, la amígdala cerebral, y por último el córtex, que es el que podemos ver acá, que integra las funciones cognitivas. Aquí, en esta pequeña representación del encéfalo, con materiales manuales, podemos ver los lóbulos del cerebro. Aquí tenemos el lóbulo frontal, que es el más grande y se caracteriza por su papel primordial en el procesamiento de funciones cognitivas. El lóbulo parietal, que se localiza entre el lóbulo frontal y occipital y regula funciones sensoriales. El lóbulo occipital, que es el más pequeño y está cerca de la nuca, y él se encarga de la parte de la visualización de imágenes. Aquí tenemos los lóbulos temporales, tenemos uno y otro, que se encuentran en los lados laterales del cerebro, y en él se recibe mucha información de varias áreas del cerebro, y también controla las sensaciones auditivas y visuales. Acá tenemos el cerebelo, que es un órgano impar y simétrico, que se encuentra ubicado en la parte baja del cráneo, y está cubierto totalmente por el lóbulo occipital. Él se encarga de coordinar los movimientos corporales. Y por último, ya para ir finalizando, tenemos acá el tallo encefálico. El tallo encefálico mide aproximadamente 7 centímetros de largo, y él se encarga del funcionamiento sanguíneo del cuerpo. Acá podemos observarlo, que está dividido en 3 partes, si bien se quiere. Como es esta parte azul, se llama mesencéfalo. Acá tenemos el puente de Barolio y por último el bulbo raquídeo. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.